5. Bueno, vamos a comenzar el estudio de las preguntas del cuestionario para la evaluación del segundo trimestre en el área de matemáticas. Tenemos esta primera pregunta que dice intervalos de números reales. Este es el tema principal que deberíamos investigar en el libro y en los cuadernos, los conceptos, ejemplos, ejercicios y practicar mucho para que en el día del examen o la evaluación usted salga de la mejor forma, pueda rendirlo rápidamente. Aquí dice grafica el conjunto solución, ¿verdad?, de los siguientes intervalos. Y nos dan el intervalo A menos 4,0 unión, el otro intervalo es menos 1,6. Démonos cuenta o notemos que estos dos intervalos son abiertos porque están entre paréntesis. Ambos intervalos son abiertos, ¿sí?, de los dos lados, abierto a la izquierda, abierto a la derecha. Ahora, ¿qué significa eso que son abiertos? Significa que estos números, el menos 4 y el 0, no van incluidos dentro del intervalo, lo mismo que el menos 1 y el 6 del otro intervalo. Bien, pero tenemos también la operación indicada, que es la unión de esos dos intervalos, ¿sí? Bien, entonces lo podemos hacer gráficamente. Primero graficamos los dos intervalos, es decir, graficamos el intervalo menos 4, 0 y después el intervalo menos 1, 6. Entonces aquí tenemos la gráfica, como usted puede ver aquí está la gráfica de esos dos intervalos, ¿sí? Eso significa que tengo que ahora realizar la operación que me piden, es decir, la unión de esos dos intervalos. Y la unión es unir desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, ¿sí?, todos esos números o esos segmentos que van en esos intervalos. Es decir, en el primer intervalo el extremo izquierdo es el menos 4, en el intervalo derecho el extremo derecho es el 6. Entonces esos serían los intervalos, esos serían los números que yo voy a utilizar para hacer la unión de esos dos intervalos. Entonces, como vemos acá, tenemos el intervalo que comienza en menos 4 abierto y termina en 6 abierto también. Entonces, eso significa que la unión de esos dos intervalos son todos los elementos, o sea, todos los números o elementos que van en esta parte sombreada, después del menos 4, pasando por el 0 y llegando hasta antes del 6. Y esta es la respuesta del primer ejercicio, es la primera respuesta, ¿verdad? Ya, esa es la primera gráfica. Entonces, luego vamos a realizar lo que es el otro ejercicio, que es la intersección. La intersección, porque aquí dice intervalo cerrado menos 6,3, intersección, ¿sí? Aquí está intersección, intervalo cerrado menos 1,7. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a graficar así mismo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí?, de esos dos intervalos. Es decir, el intervalo desde el menos 6 hasta el 3, ¿sí?, y desde el 0, desde el menos 1 hasta el 7. Ambos intervalos son cerrados. Quiere decir que aquí sí incluyen a todos los números que están en los extremos. Es decir, en el primer intervalo, el extremo izquierdo es menos 6, el extremo derecho es 3. Y en el segundo intervalo, sí, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y en el segundo intervalo, el extremo izquierdo es el menos 1 y el extremo derecho el menos 7. Entonces ahí tenemos ya esos intervalos listos. Ahora, ¿qué significa intersección? O sea, tenemos que también analizar qué tenemos que hacer cuando nos piden una intersección. Entonces, como vemos aquí en la gráfica que está encerrada en este rectángulo verde, aquí tenemos que coger solamente el sector donde los dos intervalos coinciden, es decir, este sector de aquí, es este de aquí, lo voy a subir un poquito más, y este de aquí, hasta aquí. O sea, comenzaría entonces esa intersección desde el intervalo menos 1, ¿sí?, como vemos aquí, desde el menos 1, ¿sí?, hasta el 3. Entonces esa sería la intersección de esos dos intervalos. Son puntos comunes
que puedo encontrar en ambos intervalos. Es decir, aquí en este caso, pues entonces el intervalo de solución, que lo vemos acá, en este lado, por acá, lo estamos ya ahorita acá, ¿verdad? Listo. Entonces ahí tenemos ya el intervalo de solución. Va desde el -1, como habíamos explicado, hasta el 3, incluido los dos límites, es decir, incluido el -1 y el 3, ¿sí? Y todos los números que estén en ese sector o en ese bloque de números, es decir, pasando por el 0 y llegando hasta el 3. Esa sería la forma en que debemos responder el ejercicio. Y ahí ya tenemos las dos soluciones, las dos respuestas. Listo. Bien, voy a sombrear acá para que quede mejor, se vea igual que el otro. Ahí están los dos intervalos solución. ¿Listo? Ahí están los dos intervalos solución. Bien, vamos entonces a continuar con la pregunta número 2. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos la segunda pregunta, que dice potencia de números reales con exponentes enteros, sus propiedades. Bien, entonces tenemos que buscar así mismo en el libro, en el cuaderno, este tema para poderlo repasar. Dice así: simplifique la siguiente expresión. Simplifique la siguiente expresión. ¿Qué significa simplificar? Reducir, resolver, eso significa simplificar. Entonces tenemos una expresión donde tenemos un paréntesis grande, tenemos una fracción con el numerador 3x a la 3y a la menos 2 y en el denominador 3y a la 4, ¿sí? Entonces esos son exponentes. Aquí vemos un exponente negativo, que es el exponente de la y de arriba, que es el menos 2. Y afuera en el paréntesis tenemos el exponente 5. O sea que todo esto está elevado a la misma vez, está elevado a la 5. Todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿ya? Incluidos números y letras. Bien, entonces, ¿cómo realizamos esto? Esto no es difícil. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que las propiedades de los exponentes me dicen lo siguiente. Y aquí yo tengo el 3, ¿no? Vamos a elevar primero a la 5 todos los términos del paréntesis, que están dentro del paréntesis. El 3 a la 5, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Y aquí tenemos x a la 3 elevado a la 5. Entonces, si yo tengo x a la 3 y al mismo tiempo eso está elevado a la 5, significa entonces que yo tengo que multiplicar los dos exponentes, es decir, 3 por 5. Entonces me daría x elevado a la 3 por 5, que sería 15. ¿Listo? 15. Entonces ya tendríamos ahí, por eso aquí queda x a la 15. En el otro caso teníamos y a la menos 2 elevado a la 5. Entonces multiplicamos, ¿sí?, el menos 2 por el 5, y eso nos daría ¿cuánto? Nos daría menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque aplicamos la ley de los signos del producto. Menos por más, menos 2 por 5, 10. Y ahí tenemos ese intervalo, ese exponente, menos 10. ¿Listo? Bien, ya tenemos los exponentes del numerador ya listos. Vamos ahora con el denominador. En el denominador tenemos 3, que lo elevamos a la 5, y y elevado a la 4 elevado a la 5. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 4 por 5. 4 por 5 es 20. Entonces aquí tenemos y a la 20. Por eso es que queda y a la 20. Por eso es que queda entonces así. Ahora sí, una vez que ya hemos realizado ese primer paso, ya eliminamos el paréntesis, ya multiplicamos los exponentes. Entonces ahora vemos qué podemos simplificar. Y aquí podemos simplificar este 3 a la 5 con el 3 a la 5 de aquí abajo, y se elimina, ya no queda nada. El x a la 15, como no hay otra x dentro de la fracción, por lo tanto esa x queda sola, queda solita ahí en medio, ¿verdad? Ahí arriba en el numerador. Ya, ahí queda el x a la 15. Pero, en cambio, tengo una y arriba, es y a la 10, ¿verdad? Tengo el y a la 10 y tengo también y a la 20. Entonces tengo que ver cómo resuelvo eso. Entonces, la ley de los exponentes me dice que yo puedo cambiar de lugar una variable, una letra que está elevada a un exponente negativo, la puedo cambiar de lugar, es decir, si está en el numerador, pasarla al denominador, en este caso, porque aquí en el numerador tenemos y a la menos 10. Entonces lo vamos a trasladar abajo, aparte de la parte de abajo, y en ese momento va a cambiar el signo del exponente. Es decir,
ya no bajaría con menos 10, sino con más 10. ¿Sí? Entonces esto quedaría, si vamos a hacer un paso previo, aquí. Bueno, ya realizamos aquí el paso que faltaba, era este. Entonces, como dijimos, el y a la 10, a la menos 10 lo vamos a bajar. Entonces, al momento de bajarlo, va a cambiar el signo, como vemos aquí, ¿verdad? Que aquí ya cambió de signo. Aquí cambió el signo del exponente. O sea, ya no iría con menos 10, sino con 10 positivo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí casi que terminado el ejercicio. ¿Listo? Ya tenemos casi que terminado el ejercicio. Entonces, ahora recordemos la propiedad del producto de bases iguales. Aquí el producto de bases iguales nos dice que aquí tenemos dos bases que son idénticas, es decir, la y se suman los exponentes, ¿sí? Tienen la misma base que y, y 20 más 10, que sería, como lo colocamos aquí, 20 más 10, entonces nos quedaría 30. Por lo tanto, arriba quedaría x a la 15 y abajo y a la 30, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Por qué ya no puedo avanzar más? Porque en primer lugar, las bases no son las mismas. Arriba la base es x y abajo la base es y. Aunque el 15, el exponente 15 con el exponente 30 son múltiplos, ¿sí? Son familia, como decirle así, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada al respecto porque realmente y aquí, si abajo estuviera x a la 30, ahí sí podríamos realizar algo, pero ahí no, quedaría en y a la 30. X a la 15 sobre y a la 30. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, vamos a continuar con la pregunta 3. Bien, para concluir esta parte, la primera parte del video, o el video número 1, tenemos el otro ejercicio, que es la pregunta 3, que dice clasificación de conjuntos, representación. Clasificación de conjuntos, representación. Bien, clasificación de conjuntos, representación. Escriba el siguiente conjunto por extensión, ¿sí? Y por comprensión y represéntalo en un diagrama de Venn. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí tenemos que hacer tres cosas. Escribir el conjunto por extensión, luego por comprensión y finalmente representarlo en un diagrama de Venn. Entonces vamos a hacer uno por uno los pasos, ¿ya? Entonces vamos a revisar este conjunto. Dice A igual, ¿verdad? A X, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, es decir, solo vamos a considerar los números Z o los números enteros, y luego eso vemos el intervalo que tiene desde el menos 4 hasta el 4, es decir, va desde el menos 4 y llega hasta el 4, ¿ya? Entonces, como aquí tiene la desigualdad menor igual y menor igual, entonces quiere decir que incluye a ambos números, es decir, que es un intervalo cerrado. Es decir, ya lo vamos a graficar, también en la recta numérica. Bien, entonces aquí tenemos por extensión, ¿Qué significa por extensión? Que lo que dice aquí en símbolos lo voy a poner en números. Entonces, como aquí me dice que va desde el menos 4 hasta el 4, entonces ponemos menos 4, ¿sí? Sigue el menos 3, de ahí sigue el menos 2, el menos 1, luego al 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué incluyo el menos 4 y por qué incluyo también el 4 en los extremos? Porque es un intervalo cerrado, es decir, aquí dice menor igual. Entonces, cuando dice menor igual y menor igual, entonces incluye a ambos términos. Si dijera de esta manera, así, menos 4 menor que X, ¿verdad? Menor que 4, entonces ahí ya no incluiría hasta el 4, sino desde el 3, desde el menos 3, pasando por el menos 2, ¿verdad? De ahí por el menos 1, esto es un ejemplo, ¿verdad? Y pasa por el 0, de ahí va el 1, de ahí va el 2, de ahí va el 3, ¿sí? Solo llegaría hasta ahí, porque el intervalo es abierto, es menor igual, menor que. Bien, eso era un ejemplo, ¿verdad? Ahora, déjeme borrar esto porque después nos vamos a confundir. Ya, listo, vamos a borrar eso. Ahí quedó, ya. Entonces ahora, ya está contestada una de las partes de la pregunta, es decir, el conjunto por extensión. Ahora, por comprensión, es lo mismo que está aquí. O sea, por comprensión realmente ellos mismos lo han dado, entonces lo copio, ¿no? A es el conjunto,
de los valores x, de tal manera que esos valores pertenecen o esos elementos del conjunto de los números enteros y van desde el menos 4 hasta el 4. Y eso es todo. Ahí está. X tal que x pertenece a z, coma, menos 4 menor o igual que x, menor o igual que 4. Y ya tengo contestadas dos partes, me faltaría solo una parte, ¿verdad? Solo una parte. ¿Cuál parte? El diagrama de Venn. Entonces vamos a hacer el diagrama de Venn, ¿verdad? Y el diagrama de Venn lo tenemos aquí. El diagrama de Venn es un óvalo o un círculo, o a veces cuadrados o rectángulos, donde dentro de ese óvalo van los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Entonces, todos estos elementos de aquí, todos estos elementos que están aquí, van dentro de ese óvalo. Entonces el conjunto A, hay que ponerle el conjunto A, ¿sí? Y el conjunto A incluye a los elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. En la recta numérica no nos han pedido, pero vamos a graficar la recta numérica. Aquí tenemos el 0, ¿verdad? Aquí el menos 4 sería por aquí, ¿verdad? Más o menos ahí. Y el 4 sería en la misma distancia para acá, ¿verdad? 4 positivo. Entonces ahí vamos a poner que es un intervalo cerrado con un corchete aquí y del otro lado también, ¿sí? Y luego lo vamos a sombrear. Vamos a sombrear desde ahí hasta ahí, ¿sí? Estos son este es el intervalo, ese es el intervalo, ese es el conjunto que va desde el menos 4 hasta el 4. Listo. Bien, gracias por su atención. Continuamos en el segundo video, la segunda parte, con las preguntas que faltan para concluir el cuestionario. Bendiciones para todos y adelante en sus estudios. Bien, continuando con la pregunta 4, tenemos ahora el tema potencia con exponente fraccionario. Ya, vamos a revisar el libro, cuaderno y vamos a estudiar esa parte para que a la hora de la evaluación tengamos más juicios de valor y poder realizar un examen idóneo. Se dice aquí simplifique la siguiente expresión. Es parecida a la pregunta anterior, simplificar, digamos, reducir. Ya, entonces nos dan esta radical, un radical grande donde hay 4 términos y todos son números enteros elevados a exponentes negativos. 4 a la menos 1, 5 a la menos 1, 2 a la menos 1 y 20 a la menos 1. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo debo realizar esto? Así como está, no podemos sumar estos valores, porque aunque tienen el mismo exponente, todos tienen el mismo exponente, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1, ¿ya? Entonces no podemos sumarlos porque las bases, es decir, son distintas. El 4 no es igual que el 5, tampoco igual que el 2 y igual que el 20. Entonces tendríamos que aplicar otra forma, buscar otra manera de resolver. Entonces ahí aplicamos lo que significan exponentes fraccionarios o cambiarlos a fracción. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo, ¿sí? Tenemos 4 elevado a la menos 1, ¿sí? 4 elevado a la menos 1 es igual, lo podemos transformar a una fracción donde el 4 bajaría al denominador y arriba quedaría 1. Es decir, baja el 4 con exponente positivo, como el exponente quedaría 1, pues ese exponente 1 no se coloca, ¿verdad? Sabemos que el exponente, que toda cifra está elevada al exponente 1, y ese exponente lo podemos obviar, ese exponente 1 no es necesario ponerlo. Por lo tanto, aquí eliminamos el exponente, eso nos quedaría 4 a la menos 1 es el inverso, ¿no? 1 sobre 4. Y así vamos a hacer con los demás, números. Es decir, con el 5 a la menos 1, pues ¿cómo nos quedaría? Obviamente 5 a la menos 1 nos quedaría también así mismo 1 sobre 5, ¿ya? Y así hacemos con todos los demás. Por eso vemos aquí que ya de esa manera los convertimos en fracción, ¿ya? De esa manera lo convertimos en fracción. Acá tenemos 2 a la menos 1, también lo mismo, ¿verdad? 2 a la menos 1 sería igual a 1 sobre 2, ¿ok? Y después tenemos el 20 a la menos 1, ¿sí? También quedaría como 1 sobre 20, ¿listo? Ya, entonces todas estas fracciones que son equivalentes al exponente negativo, los vamos a colocar, los vamos a sustituir dentro del radical. Y aquí justamente en esta parte que estoy señalando, ya tenemos sustituidos esos valores, ¿verdad? Ya tenemos sustituidos esos valores y esos valores nos dan así,
raíz cuadrada de 1/4 más 1/5 más 1/2 más 1 sobre 20, 1/20. Es decir, 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 2 y más 1 sobre 20. ¿Por qué queda así? Porque ya los transformamos previamente, como vemos acá, los hemos transformado previamente, ¿sí? a exponentes fraccionarios, ¿verdad? Entonces, perdón, a fracciones. Ahí está, ¿sí? A fracciones. Entonces ahí ya con eso, ahora ya vemos algo diferente. Ahora sí podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer una suma general de todas estas fracciones que tienen el mismo denominador. Todas tienen el denominador 1, pero los denominadores, el numerador 1 y todos los denominadores son distintos. Ahora, ya aplicamos aquí entonces la suma de fracciones. Entonces, vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre estos términos del denominador, entre el 4, el 5, el 2 y el 20. Observamos siempre el número mayor de esos denominadores y nos preguntamos si es múltiplo de cada uno de estos otros tres. Y vemos que sí, que efectivamente el 20 es múltiplo del 4, porque 5 por 4 es 20. El 20 es múltiplo del 5, porque 4 por 5 es 20. El 20 es múltiplo de 2, porque 10 por 2 es 20. Y el 20 también es múltiplo de sí mismo. Entonces, por lo tanto, el común denominador es 20. Listo, ya tenemos el común denominador. Ya, no siempre va a ser así. Es decir, no siempre, porque puede haber estado un 16, por ejemplo, en vez de 20. Y ese 16 es múltiplo de 2, es múltiplo de 4, pero del 5 no es múltiplo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí habría que hacer otro procedimiento. Bueno, en todo caso, ya tenemos el común denominador, que es la base para ya poder desarrollar la suma de fracciones. Ahora ya tenemos este punto, listo. Ahora vamos a hacerlo en el siguiente paso. El siguiente paso es donde vamos a colocar el común denominador aquí, el 20, abajo, hacemos una raya de fracción grande y vamos a empezar a dividir el 20 para cada uno de estos términos. 20 dividido para 4 es 5 y lo multiplicamos por 1, da 5. 20 dividido para 4, 5, 5 por 1, 5. 20 más 20 dividido para 5, ¿verdad? 4 por 1, 4 más 20 dividido para 2, 10 por 1, 10, ¿verdad? Y 20 dividido para 20, 1 por 1, 1. Entonces de ahí sale el 5, el 4, el 10 y el 1, ¿verdad? Repito, 20 dividido para 4, 5 por 1, 5. 20 dividido para 5, 4 por 1, 4. 20 dividido para 2, 10 por 1, 10. Y 20 dividido para 20, 1 por 1, 1. Listo, entonces ya tenemos ahí la parte de arriba realizada, lo que son el numerador, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos estos términos. Sumar el 5 más el 4 más el 10 más el 1. Entonces 10 más 5, 15 más 4, 19 más 1, 20. Entonces aquí tenemos 20 arriba en el numerador, ¿sí? 20 arriba en el numerador. Y en el denominador también tenemos 20. Por lo tanto, aquí vemos que nos da 20 sobre 20. Aquí podemos simplificar y nos quedaría 1. ¿Sí? 20 dividido para 20 es 1, como vemos aquí. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces la respuesta es 1. Esta es la respuesta. ¿Sí? De esto llegamos aquí, llegamos a 1. ¿Listo? Entonces de esa manera es que podemos realizar este ejercicio. ¿Okay? Entonces la respuesta es 1. 1 es la respuesta. Raíz de 1, 1. ¿Listo? Bien. ¿En qué debemos tener cuidado? Debemos tener cuidado aquí, en el momento de sacar el común denominador, esta parte de aquí. Porque si nos equivocamos, si no sacamos bien el común denominador, vamos a tener una respuesta que no es la correcta. ¿Sí? Y también al momento de dividir este común denominador para cada uno de estos denominadores y multiplicarlos luego con los numeradores y tener los resultados acá arriba, en esta fracción de aquí, ahí. ¿Listo? Y obviamente al momento de sumar estos números, ¿no? Siempre tenemos que darle dos revisadas para evitar algún error por ahí. Y ahí está la respuesta. Listo. Vamos ahora con la última pregunta. ¿Sí? La última pregunta dice radicales equivalentes. ¿Qué son radicales equivalentes? Vamos a ver esa parte. Ya. Esto prácticamente es una racionalización. Y racionalizar significa, esta parte es importantísima, eliminar los radicales que están en el numerador o en el denominador. En este caso vamos a racionalizar el denominador. Por aquí dice racionalice el denominador de la siguiente expresión. Listo. ¿Qué observamos en esta expresión? Que es una fracción. Tenemos arriba en el numerador el 6 y abajo tenemos dos radicales, el raíz de 2 y el raíz de 3.
separados por el signo menos. Entonces ahí vamos a aplicar un término que se llama la conjugada. ¿Qué es la conjugada? Es lo mismo que tenemos aquí en el denominador, pero con un signo distinto en medio. Es decir, la conjugada, vamos a poner acá, la conjugada de raíz de 2 menos raíz de 3, ¿sí? La conjugada va a ser igual entonces a lo mismo, a raíz de 2, ¿sí? Más, ahí es el cambio, más raíz de 3, ¿sí? Entonces, este sería el factor racionalizante que le llamamos, ¿sí? Factor racionalizante, ya, para poder racionalizar, o la redundancia, el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, una vez que tenemos el factor racionalizante, lo vamos a multiplicar por el numerador y por el denominador de la fracción. El numerador y el denominador. Entonces tenemos aquí raíz de 2 más raíz de 3 y raíz de 2 más raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué ponemos así, arriba y abajo lo mismo? Porque recuerden que esto es una expresión original y para no distorsionarla, debemos multiplicarlo por una fracción equivalente que me dé 1. Si yo multiplico, si yo divido raíz de 2 más raíz de 3, ¿verdad? Sobre raíz de 2, ¿verdad? Más raíz de 3, esto es igual a 1, ¿verdad? Esto es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, básicamente estaría multiplicando a esta expresión por 1. Y eso no daña la esencia de la fracción original. Por lo tanto, ese es el resultado, esa es la forma correcta. Ahora, ¿por qué utilizo el factor racionalizante, la conjugada? Porque al realizar la conjugada, esto me va a eliminar el radical. ¿Cómo? Una vez que tengo que multiplicar este denominador por el de acá, ¿sí? Eso sería multiplicar todos los términos contra todos, y ya sabemos que eso da el primer término elevado al cuadrado menos, siempre va aquí menos, el segundo término elevado también al cuadrado. Entonces, como eso queda al cuadrado, al elevado al cuadrado, se simplificaría ya con el radical y eliminaría el radical, ¿sí? Eso en la parte del denominador. En la parte del numerador tengo que multiplicar este término por los dos términos de aquí, ¿ya? Entonces eso significa que debo encerrarlo en un paréntesis, el 6, los dos radicales, y multiplicarlo por 6. Bien, entonces ya tenemos el numerador así, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué pongo en paréntesis estos dos? Porque es un binomio, son dos términos, por lo tanto debo utilizar paréntesis. Ya. Y abajo ya puedo eliminar los radicales, ¿sí? Porque ya cumple con la conjugada que me eleva al cuadrado el primer término y el segundo término. Nos recuerden que aquí siempre va menos, ¿verdad? Ahí siempre va menos. Si aquí el orden es al revés, aquí es más y acá es menos, igual va menos en el resultado, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, ya eliminamos el radical, me queda 2 menos 3. Y arriba el 6 multiplica con raíz de 2, como vemos aquí, y también el 6 multiplica con raíz de 3. ¿Listo? Ya, entonces ya tenemos ahí 6 raíz de 2 más 6 raíz de 3, estamos aquí, en esta parte, ¿sí? Dividido o sobre menos 3 más 2, menos 1, ¿verdad? Menos 1. Entonces el 1 es un término neutro, tanto en la división como en el producto, por lo tanto, ese puede eliminar, pero el signo lo vamos a poner arriba. Entonces aquí arriba quedaría así, menos 6 raíz de 2 más 6 raíz de 3. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Vamos a borrar aquí para que colocarlo bien. Y esta sería la respuesta. Menos 6 raíz de 2 más 6 raíz de 3. Esa sería la respuesta, ya racionalizado el denominador. Miren que se eliminó completamente el denominador, solo quedó, no quedó ni siquiera fracción. Ya, ahora, ¿dónde hay que tener cuidado aquí? Hay que tener cuidado aquí en las conjugadas, ¿sí? Aplicar bien el concepto de conjugadas. Nótese que como aquí es menos, acá debería ser más. Si aquí fuera más, acá debería ser menos. Y siempre la respuesta o el resultado de multiplicar estos dos términos me va a dar los mismos términos elevado al cuadrado, pero con el signo menos, siempre va a ser menos. Y ahí ya realizar las operaciones indicadas. Listo, bien, gracias por su atención. Este ha sido todo el cuestionario. Espero que les sea de provecho y bendiciones adelante con sus estudios.